Bien, el tema de hoy es corrientes artísticas. Eh, en la clase anterior hablamos de esto, solamente que el resultado fue muy insatisfactorio porque pues yo estaba hablando y no tenía manera de mostrar las cosas. Así que pensé que dado que no tenemos una gran cantidad de teoría que repasar, era mejor repetir la clase, pero ahora sí mostrando algunas de las mejores obras de estas corrientes pictóricas para de esta manera conseguir pues una mejor calidad en la clase. Insisto, el tema es corrientes artísticas. Vamos a ver, el primero que vamos a tratar es el impresionismo, que se caracteriza por el intento de capturar la luz y el uso de colores primarios. Rechazan lo que son los colores oscuros, porque lo que intentan justamente es la luz. No quiere decir que no se utilicen, pero se utilizan en mucho menor proporción. Aquí tenemos un ejemplo de uno de los mejores impresionistas, que es Henri Toulouse-Lautrec. Como verán, se trata de una pintura de colores transparentes, de una enorme claridad. Este es el impresionismo en su primera etapa. Otro gran impresionista fue Camille Pissarro. Camille Pissarro, si ustedes se fijan, aquí se muestra más la característica de una pintura hasta cierto punto punteada. Usted ve los puntos que conforman la obra y al mismo tiempo una relativa poca definición en el dibujo, que es característica también del impresionismo, porque lo que intenta es capturar la luz. Otra obra de Toulouse-Lautrec, no recuerdo cómo se llama esta obra, la verdad, no tuve la oportunidad de ponerle la presentación, es el título del retrato de la mujer que retrata. En este caso, a pesar de que aquí vemos colores ocres, cafés y demás, se tratan con una enorme luminosidad, no es para nada oscuro, que es la característica, repito, central de esta etapa. Otra de Camille Pissarro, esta se llama Las lavanderas. Vemos una vez más la poca definición, si usted se fija, los rostros de las tres mujeres apenas están insinuados, casi ni hay. Lo que hay en el fondo parece ser algunos animales, pero no sabemos exactamente, algo que parece ser a lo mejor una cabra o una cosa así. Se trata de una poca definición, pero también de cuadros muy luminosos. Lo que intentan, insisto, es capturar esa luminosidad. Luego tenemos el postimpresionismo, que es una corriente que viene después, obviamente, muy finales del siglo XIX estamos hablando ya, que usa varias técnicas impresionistas, por ejemplo, la pintura gruesa, se ven los brochazos o los pincelazos en las obras, también con una gran como le diré, colorismo, un uso del color muy marcado, que va a ser una característica de esta época, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero que busca una mayor emoción. El más grande de los postimpresionistas, sin duda, es Vincent Van Gogh. Aquí tenemos el famoso cuadro Noche Estrellada, que aunque se supone que es de noche, usted ve que el cuadro es bastante claro, pero sin embargo sí se nota una mayor oscuridad que en la etapa impresionista. Este es el celebérrimo, el que les dije que a mí me encantaba, que es Cuervos sobre un campo de trigo. Usted verá que los cuervos apenas están insinuados por el pincel, que se ven claramente las marcas del pincel, pero que sin embargo es un cuadro que tiene un gran colorismo y una tremenda expresividad. Otro gran impresionista fue Paul Cézanne. Este cuadro se llama Tulipanes en el florero, algo así. Usted ve otra vez colores muy vivos, pero también una enorme fuerza en esta pintura. A pesar de que para la época era ya muy tradicional pintar naturalezas, ese tipo de cuestiones, flores o floreros y demás, Van Gogh tiene varios al respecto también. Pues aquí vemos cómo este tema del color por las flores, de las combinaciones de colores junto con la luz, sigue siendo una característica de esta corriente. Eh, Luego viene el fauvismo. El fauvismo es una corriente que se caracterizó también por el uso de colores muy marcados, muy brillantes, que no correspondían a la realidad, pero al mismo tiempo, en el caso de Matisse, que es pues, prácticamente el único gran fauvista que hay, por una gran voluptuosidad. Este es uno de los cuadros más famosos de él,
recurre a esta técnica de usar el pincel como si fuera un punzón, casi casi. Si usted ve, las figuras están formadas por puntos que van formando la composición y que tiene un alto contenido también de sensualidad, porque son mujeres que están desnudas junto a lo que parece ser una playa en el mar. Seguimos. Aquí vemos otra característica de Matisse. Esta no está usada bajo la técnica de la punción, pero sí vemos esta tendencia al uso de colores muy brillantes. Este se llama la habitación roja. ¿eh? Obviamente, pues se ve por qué. Usted ve el contraste del rojo, el verde, el azul, estos colores que son muy brillantes, que no son realistas, pero que dan una gran vida al cuadro también. La danza, otra muestra también de Matisse, de unas figuras desnudas danzando. El color es muy intenso también. Avanzamos. Llegamos al cubismo. El cubismo es esta corriente que nace en los últimos años del siglo XIX y que va a tener la mayor parte de sus frutos hacia lo que es la época de la Primera Guerra Mundial, que intenta reducir la pintura al elemento central de toda la pintura. El elemento central de toda pintura, como yo les expliqué en su momento, pues es la geometría. Entonces usted va a ver un conjunto de figuras geométricas unidas que forman imágenes. Esa va a ser la característica del cubismo. El para mí el más grande de los cubistas fue Picasso. Aunque hay que aclarar que, que Picasso fue un hombre que vivió muchísimos años, murió en la década, si no mal recuerdo, de los 70 del siglo anterior, o sea, 1970 y algo falleció el señor, a la edad de como 90 años, una cosa así. Entonces se aventó prácticamente todo el siglo. Eh, Era muy joven cuando empezó con su pintura. Tuvo esta fase cubista y luego tuvo otras fases. O sea, no toda la pintura de Picasso es cubista, pero sí la pintura, el primer gran Picasso, pongámoslo así. O sea, cuando Picasso empieza a convertirse en un gran pintor, lo primero que pinta es pintura cubista. Usted ve aquí una característica que, si leyó lo que decía la lámina anterior, es muy notable. Esta pintura rompe totalmente con el pasado, porque para empezar no tiene perspectiva. Si usted recuerda lo que estuvimos hablando en las clases anteriores cuando empezamos, quedamos que una de las características más notables de la pintura occidental era justamente la perspectiva. Es decir, esta calidad, esta capacidad del autor de mostrarnos el cuadro, hacernos ver en el cuadro como si fuera tridimensional. Es decir, que unas cosas están más cerca, unas cosas están más lejos, que no todo está en primer plano. Aquí tenemos un ejemplo del cubismo, que el cubismo en buena medida rompe con eso. En este caso podemos pensar que aquí hay un poco de perspectiva, pero claramente se trata de una perspectiva muy primitiva en todo caso. El cubismo en realidad carece de perspectiva y muestra las figuras en primer plano. Otro caso, pintura de Picasso es Mujer sentada, donde vemos el rostro de una mujer que está formada también por triángulos, cuadrados, cubos, por figuras geométricas. Este es digamos, la característica central del cubismo. Tomamos luego lo que es el futurismo. El futurismo lo que busca es la dinámica, mostrar la velocidad, el movimiento. Su líder fue un pintor italiano que fue íntimo amigo de Mussolini, fascista de la primera época, que fue Filippo Tommaso Marinetti. Y aquí tenemos algunos cuadros. Me llamó la atención, en primer lugar, porque le da cierto aire a Mussolini. La verdad no encontré el título del cuadro, porque yo, la verdad, no soy muy aficionado a Marinetti, para ser cierto. Pero no me extrañaría que estuviese inspirado justamente en Mussolini. Entonces usted ve esta composición de una figura pues en primer plano, y al fondo lo que parecen ser edificios, escaleras, ese tipo de cuestiones que son características también de esta corriente. Esta es un poco mejor, también es de Marinetti, es pues una mujer bailando, insisto, no encontré los nombres de las pinturas, sobre una mesa, y aquí hay un espectador. Como le dije, una de las características de estas corrientes pictóricas es que les gustaban los colores vivos.
Aquí tenemos una explosión de amarillos, rojos, azules, verdes. Si usted sabe algo de esto de la teoría de los colores, sabrá que verdes y amarillos, junto con los rojos, son colores muy cálidos, le da una gran calidez a la pintura. Si bien aquí tenemos también en esta figura un poco de azul, en realidad lo que predominan son colores cálidos. Eso ayuda a esta sensación de movimiento que se le quiere dar. Luego vamos al expresionismo. El expresionismo es una modificación de la realidad con la intención de darle más expresividad. El pintor por antonomasia es Edvard Munch. Lo que buscamos aquí no es tanto retratar la realidad cual es, sino darle una tremenda expresión, que sea una fuente de expresión muy intensa. Eh, Aunque curiosamente, y esta pintura la escogí, que se llama Las chicas del puente, de Edvard Munch, tenemos que considerar que los pintores no, o sea, que los grandes artistas, no solo los pintores, nunca se reducen a una receta. Entonces, si podemos decir que efectivamente Edvard Munch es un pintor de una tremenda fortaleza y de una tremenda angustia y dolor, no toda su pintura es así. Aquí tenemos un cuadro que es Chicas del Puente, donde no se ve esa característica que sí predomina en Edvard Munch de la angustia, el dolor. Aquí sí. Obviamente esta es la pintura más célebre de Edvard Munch, y una de las pinturas más célebres del mundo, que es el famoso Grito. El Grito, que es una de las mejores representaciones que ha hecho el hombre del dolor y la angustia. Usted véalo, no necesita ser una figura muy realista, está hablando figurativamente muy realista, sino que lo que importa aquí es la expresión. Esta figura lo que avienta afuera es el dolor justamente. Y esta que se llama Ansiedad, que yo más bien le hubiera titulado La angustia, porque es lo que a mí me provoca, pues son caras tristes, colores oscuros. eh, es una pintura muy dolorosa, como le digo, el caso de Edvard Munch. Estamos hablando pues del eh, expresionismo, ¿verdad? Luego vamos al dadaísmo. El dadaísmo es una de estas corrientes que van totalmente en contra de la lógica. Se burlan de todo, busca romper con cualquier idea previa. Por eso es que se le cataloga como una corriente o como una corriente pictórica de una gran libertad. Porque incluso ustedes recuerdan que uno de los objetivos del arte era mostrar la belleza. Bueno, pues justamente esta es de las primeras corrientes que rompe absolutamente con esta idea de que el arte debe mostrar la belleza y muestra esto. Es de Marcel Duchamp, probablemente el más gran dadaísta, una Mona Lisa con bigotes, donde evidentemente pues esto hace que uno de los cuadros más célebres de la historia pues sea hecho añicos aquí prácticamente. ¿Es arte esto? Pues se ha considerado que sí. A mí particularmente no me gusta nada, pero bueno, es una corriente que hay que conocer. Y finalmente llegamos al surrealismo. El surrealismo, como su nombre lo indica, lo que pretende es ir más allá de la realidad. Es decir, lo que busca es trascender esa realidad a través, en cierto sentido, de ver las cosas, pero de una manera que sería imposible que se dieran. Como dice aquí, existen dos tipos de surrealismo, el figurativo y el abstracto. El abstracto es el de Joan Miró. El figurativo no viene aquí escrito, pero es uno de los más grandes surrealistas figurativos fue Salvador Dalí. Vamos a ver algunas obras de ellos. Esta es una obra de Joan Miró. Lamentablemente no encontré el título, eh, así que me pareció una obra importante y lo puse. Aquí se trata de algo así como una habitación, hay algunas figuras que son reconocibles. Si usted ve ahí, hay lo que parece ser una mosca o una abeja en la parte de abajo, una ventana que da al exterior y se ve lo que parece ser un sol.
lámparas que se combinan con expresiones de animales, instrumentos musicales, una gran aglomeración de escaleras y demás, que son cosas, insisto, de la vida cotidiana, pero mostradas, vistas de una manera que es imposible que se den en la realidad. Este es un pintor bastante abstracto, no absolutamente abstracto, pero sí bastante abstracto. Aquí tenemos por otro lado la persistencia de la memoria de Salvador Dalí, que es este surrealismo, pero este surrealismo que no es tan abstracto, que es un surrealismo más bien figurativo, como dice ahí. Las figuras son reconocibles, estos son relojes, pero vean ustedes cómo estos relojes se derriten. El contexto, el ambiente en general, no es fantástico. El ambiente, pues bueno, sí lo es porque cómo está organizado todo, pero me refiero, no se trata de una gran abstracción. Sin embargo, todo el ambiente, toda la composición sí es fantástica, porque las figuras, usted no puede encontrar nada que se parezca a esto en la realidad. Por eso trasciende a la realidad. Esa es la idea del surrealismo. Bueno, un poco rápida la clase porque pues ya habíamos abundado en esto en la clase anterior, ya había hablado bastante. Lo que quería era mostrarles en esta clase justamente pues lo que es decir, las obras. En este momento termina la grabación.